y estamos con Él, siempre es bendición. Hoy le decía al pastor, a los pastores, que reflexionaba y decía, qué lindo que tengo al Señor, qué lindo que lo tengo, que no me falta, que es lo único y más importante en nuestras vidas. Qué bueno que lo tenemos, hermano, al Señor. Por eso siempre te decimos, vení y honra al Señor con alegría. Vení y sé feliz en la casa de Dios, porque has sido salvado. Has sido sanado. Estás en la iglesia porque el pastor Jesús encontró a su ovejita. Estás aquí porque alguien te amó. ¡Aleluya! ¿No es precioso? El Señor es bueno. Yo decía, Dios ponía en mi corazón, por decir de esta manera, ¿cómo llamaríamos esta palabra de Dios? Yo gritaré tus verdades. Yo gritaré tus verdades. Porque hablamos de las promesas de Dios, de lo que Dios hace por nosotros y lo que hará si le buscamos. Imagínate lo que hace el Señor cuando quizás no se lo pediste aún y ya viene la bendición. Imagínate si le pedís y vivís todo el tiempo en su presencia, cuántas cosas más vendrán a tu vida. Yo gritaré tus verdades, aleluya. Las gritaré, las cantaré, adoraré, alabaré tus verdades, tus promesas. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6, capítulo 6, versículo 10. Amén, ahí la tienes. Búscala, así la leemos juntos. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor, en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Alabado sea el Señor. Dice que tenemos que mantenernos firmes, pero en nuestra postura, no. En nuestra propia enseñanza, no. En nuestros dichos, nuestros propios dichos, no. Es en el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Ahí vamos a mantenernos firmes nosotros, en sus enseñanzas. Y dice, revístanse de toda la armadura de Dios, o sea, completa la armadura. Desde mi cabeza hasta mis pies tiene que estar cubierta por la armadura ¿de quién? De mis pensamientos, de mi yo, de mis sensaciones, de mi conocimiento humano, de mi propia sabiduría. No, porque también hay un casco humano, un casco de pensamientos humanos del mundo que nos ponemos, y ese no es el casco, el yelmo de Dios, es el yelmo de la salvación. El casco es parte de la armadura de Dios. Nosotros habíamos visto aquí una película preciosa que es, una de ellas es El Peregrino, y en una de esas partes el peregrino va a un lugar tipo un museo donde se ven instrumentos que Dios utilizó para vencer a sus enemigos. Instrumentos humanos que utilizaron objetos muchas veces para derrotar a sus enemigos. Y lo lleva a un momento, él pregunta, hay una armadura ahí sin usar, y él pregunta, ¿quién usó esta armadura? Y los
siervos del Señor que estaban allí le dicen, nadie la ha usado, es para ti, le dicen, para que vos te la coloques. Y ahí van poniendo el casco, van poniendo el pecho cubierto, la espada, los zapatos y el escudo. Si tú en tu casa anótate este capítulo, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y léelo hasta el final, y aquí te va a contar qué es la armadura, qué parte de la armadura de Dios tenemos que tener. Apenas él se puso esa armadura, dice, no pasó mucho tiempo cuando tuvo que enfrentarse al diablo. Nosotros, hermanos, constantemente nos enfrentamos a Satanás. Es todo el tiempo, desde que nos levantamos, aún cuando dormimos. Por eso tenemos que entregar aún, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor estará ahí sustentándome. Luchamos contra fuerzas espirituales, no es contra gente humana. No es que tengo un enemigo en mi trabajo o en mi facultad o en mi estudio que se levanta contra mi vida. No, no es el humano, es quien está dentro de su mano, que es Satanás. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre. No es una persona común y corriente. Dice, contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luchamos contra espíritus inmundos del infierno, que nosotros no tenemos poder ni autoridad sobre ellos, nosotros humanos. Es el poder del Espíritu Santo quien pelea contra ellos, porque ellos están vencidos en el nombre de Jesús. Y ahí mostraba en la película cómo aparecía el diablo y le tiraba dardos de fuego, le tiraba poderes, lo empujaba, peleaba con él mismo con su espada y él luchaba. Venía un dardo y con el escudo de la fe él rebotaba ese dardo. Pero en un momento el peregrino parecía que estaba perdiendo, porque en un momento fue derribado. La mente se llenó de dudas, vinieron fracasos, recuerdos del pasado, vinieron pecados a su mente y él se ahogó en dudas. Y en un momento cayó derribado y parecía que no se iba a levantar y el diablo se le fue con todo encima. Pero en los momentos más oscuros de tu vida, ahí es cuando el Espíritu Santo se manifestará con poder y autoridad. Y en un momento él recordó las promesas de Dios y vino la fe, que es la palabra de Dios, y él se llenó del Espíritu Santo y se levantó y derribó al diablo en el nombre de Jesús, y tuvo que salir huyendo, herido. Dios ponía en mi corazón que para resistir al diablo tenemos que poder ponernos esta armadura todo el tiempo y todos los días. Cuando cierres tus ojos, busca a Dios. Cuando abras tus ojos, busca a Dios. Hermano, nos falta más oración, nos falta más búsqueda del Espíritu Santo, nos falta oír más música cristiana, estar más tiempo sumergidos en la presencia de Dios. No es pasar un ratito nada más, en una madrugada o en una noche o en una tarde. Es estar constantemente sumergidos en la presencia de Dios. Esa es la armadura de Dios que echará fuera al diablo de nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir, dice. ¿Para qué hay que ponernos la armadura? Para que cuando llegue ese día malo, ahí, como nosotros vamos a estar preparados, ¿en quién? En el Espíritu Santo, con la fuerza de Dios, ahí podamos resistir hasta el fin. Y permanecer firmes. Alabado sea el Dios nuestro. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a decir gloria al que vive. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Decir gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Ahí, como adoramos, aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás
tiempos mejores. Los tiempos mejores en Dios. En Éxodo 41, 53 al 54, Éxodo 41. Perdón. Sí. Génesis, perdón. Aquí. Hubo un muchacho llamado José que él buscaba a Dios. Amén. Él era un adorador. Él estaba solito, como David, cuidando las ovejas como pastor, las ovejas de su padre, de su familia. Y él adoraba al Señor cuando nadie le veía, buscaba. ¿Sabes? Aunque nadie te vea, Dios sí te ve. Por eso es muy importante el versículo que dice, ve, entra a tu cuarto, cierra la puerta, donde nadie te vea, escóndete en Dios y busca a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hoy en día, ese versículo tiene que estar más vivo que nunca en nuestras vidas y nuestros corazones. Tiene que estar más vivo que nunca. Porque son tiempos oscuros, tiempos llenos de maldad. Pero oye, no es solamente este tiempo la maldad estuvo siempre. Desde siempre estuvo el hombre, muchos hombres en contra de Dios y la oscuridad en este mundo. Pero en la oscuridad siempre hubo luz porque hubo hijos de Dios. Aunque parecía que los perseguían, los mataban, los exterminaban, no cesaban los cristianos. Aun cuando los bebés en Egipto eran matados, entre ellos hubo un profeta de Dios que Dios resguardó de la muerte. ¡Aleluya! Y ese profeta de Dios fue levantado por el Espíritu Santo. Aunque te persigan y quieran matarte, Dios no permitirá que suceda si estás en su voluntad. Este jovencito llamado José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, su propia familia, lo traicionaron y lo llevaron vendido a esclavo a Egipto. Pero ahí en Egipto el Señor también estaba con José. Y él seguía buscando a Dios a pesar de ver oscuridad a su alrededor. Su padre no estaba. No podía ver a su padre que tanto amaba, a su hermano Benjamín. No podía estar con ellos. Pero en medio de esa oscuridad, él miraba la luz de Cristo y esa luz de Cristo iluminaba a este joven. Y donde estaba salía la luz de Jesucristo. Y los que le veían podían ver la mano poderosa de Dios obrando. No era José, no eran sus fuerzas, eran las fuerzas del Espíritu Santo que estaban en José. Y todo lo que hacía José le salía bien. Y todo lo que hacía José prosperaba. Porque no era en su fuerza, no es con tu fuerza, no es con tu poder humano, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu fuerza. No es con tu fuerza. No es con tu fuerza. Y llegó un momento cuando José, aquí cuenta, no lo voy a leer todo por falta de tiempo, pero anótatelo y léelo. Aquí en el 41 del verso 37 al 57 cuenta cuando José es puesto como gobernador de todo Egipto. ¿Quién le llamó? El mismísimo Faraón. Y a él le cambiaron un nombre, le puso un anillo y lo nombró a ese esclavo que fue pisoteado, que fue basureado, a ese jovencito que fue vendido y menospreciado por sus hermanos. Dios le levantó como el segundo al mando más importante de toda la tierra en ese entonces. Y fue gobernador de todo Egipto. Y el faraón le dijo, tú después de mí vienes tú, le dijo.
Y lo que tú digas es como si lo diría yo. Y fíjate que aquí en el 53 dice, porque él vio el sueño Dios le dio la interpretación del sueño que había tenido Faraón. 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Pasaron los 7 años de abundancia y dice, los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto llegaron a su fin y comenzaron a llegar los 7 años de hambre. Como José lo había dicho, y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Aunque haya oscuridad en el mundo, Dios estará prosperándote a ti. Había pan. En todo el mundo había hambre. Pero en Egipto había prosperidad. Estaban en medio de la tormenta. Había tormenta porque el pueblo vino a pedirle a José, no tenemos pan. Pero con la estrategia que Dios le había dado a José, Egipto estaba prosperado. ¿Pero por qué? ¿Fue en la fuerza de José? ¿Fue en la sabiduría de José? No, fue en el poder del Señor. ¿Y cómo fue? A su manera, a la manera de Dios. No es en tus planes, no es tu manera de hablar, no es tu forma de pensar, no es en tu manera, no es en tu yo. Si quieres que las cosas te salgan bien, entonces escucha a Dios y déjate guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces aquí contamos que parece una pavada, pero no es una pavada. Nosotros aún los que buscamos a Dios de corazón y nos consagramos, le preguntamos a Dios hasta la ropa que tenemos que ponernos. Porque yo busco a Dios y quiero que Él se agrade de mí. ¿O vieron el video cuando salieron de esa, Sadrán, Mesach y Abednego, salieron de ese horno ilesos? El rey le decía, adórenme como Dios. Y ellos dijeron, no, nosotros adoramos al único verdadero Dios. Y a cuesta de su propia vida, como muchas veces te contamos. Hermano, no son simples historias. Dios quiera que puedas ver y que esta palabra, cuando veas a tantas personas que entregaron su vida y han muerto por causa del Evangelio de Dios, puedan penetrar en tu corazón tan fuerte que puedas entender que no lo hicieron por amor a ellos mismos, sino amor a Dios. Y que amaban a Dios sobre todas las cosas. Dame un minutito, Michelle. Fue en su poder, no en nuestro poder. Marcos 4:35, vamos a la Biblia. Marcos 4:35. Ahora quiero compartirte algo tremendo. Aquí está. Hay un hombre de Dios que era uno de esos llenos de avivamiento del Espíritu Santo, llamado Charles Spurgeon. Y fíjate algo que él mencionó. Dice, si el pecado pudo arrastrar a un ángel y sacarlo de los cielos, bien puede arrancar a un ministro del púlpito, alejar a un diácono de la mesa de la comunión o apartar a un miembro de la congregación de sus hermanos y hermanas. ¿Cuánto han entendido esta palabra? El pecado no le tiene miedo a tu título. No le tiene miedo a lo que vos digas con tu boca. El pecado es vencido por lo que está en tu corazón. Si Dios está en tu corazón, entonces el pecado es vencido. Pero así somos. Si aún un propio ángel como Satanás, un ángel precioso en los cielos, que era alguien muy importante, fue derribado por el pecado, y hermano, tengamos temor. Nosotros no somos nada.
Por eso dice, no peleamos contra hueso ni carne humana, sino contra demonios. Contra demonios. Sí, hermano, los demonios existen. Son reales y atormentan a las almas. Solo son libres por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Maravilloso sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios estará siempre con nosotros si le buscamos. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba para hundirse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, ¡Silencio! ¡A callar! Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A su discípulo le dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? ¿Quién es este? Jesucristo. Estaban en medio de la tormenta. ¿Y quién estaba en calma? Jesús. En medio de la tormenta, Jesús estará con nosotros. ¿Y qué pasó? Él calmó, dice, reprendió. ¿Qué hay que hacer cuando vienen tormentas a nuestra vida? ¿Reprender en nuestro nombre? No, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Reprende y echa fuera a Satanás de tu vida y de tu casa. ¿Por qué esperas? Dice la Biblia, resistid al diablo y el diablo huirá. En Santiago 4:7. Resístanlo. Cuando resistimos en el nombre de Jesucristo, el diablo huye porque no tiene lugar. ¿Cuándo viene el diablo? ¿Cuándo le damos lugar? Resistan a la tentación. Resístanla. No puedo hacerlo esto a Dios. José se le presentó una gran tentación. Una mujer, la mujer de su jefe, quiso acostarse con él. Y él dijo, no. Y salió huyendo, quedó su ropa en las manos de esa mujer. No, no puedo hacerlo esto a Dios. Resistió. ¿Y quién huyó? El diablo. Y parecía que no, porque parecía que el diablo le había ganado una batalla, porque él cayó preso, perdió su posición, él estaba muy bien donde estaba. Ella lo habían puesto también como jefe de la casa. Él ordenaba a los mayordomos. Él era algo importante. Estaba cómodo José. Pero ahí pasa, cuando nosotros nos ponemos cómodos, ahí viene la tormenta a movernos. Ahí viene Dios y te dice, movete, salí de ahí. Porque tengo otra cosa para vos, tengo un propósito más grande. ¡Aleluya! Jesús tiene grandes propósitos para tu vida. Jesús tiene propósito cuando le buscas. Jesús tiene propósito cuando le buscas. ¡Aleluya! Busca al Señor mientras aún puede ser hallado. Busca al Señor, te dice Dios. Búsquenle y encontrarán. Busquen, dice. No dice sentate en la silla y no ores. No dice sentate en la silla y no clames. No dice sentate en la silla y yo voy a venir sin que vos me busques. No. Dice llámame. Si me llamás, abriré las puertas. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga,
Jesús, tú traerás tiempos mejores. Jesús, tú traerás tiempos mejores. Dice Jesús, tú traerás. Dice Jesús, tú traerás. Dice Jesús. Oh, aleluya, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Riribaray, aleluya, 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 aleluya. Tú traerás, Señor. Ribarabarabarabaraya shakatarabarabaraya sai. Ribarabarabarabaya shakatarabarabaraya. Ribarabarabarabaya sharabarabarabarabarabarabarabarabaraya. Rabarabarabarabarabarabarabaraya rabaraya sharabai. Ribara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 ya. Oh, rapapapaya sakata rabaraya shaka. Ribirisira yakita rapaya sakata. Rabaraya shakata rabaray. Rakata rabaraya shay. Ribarabaya kataray. Tu luz, Señor, ilumina. Tu luz ilumina mi vida, Señor. Tu luz, Señor. La luz de Cristo Jesús, rabarabaya sharabai. Riribiribiri babayarari. Rarararararara. Ririririririria. La luz de Cristo. Rababai, riribiri, la luz de Cristo ilumina el mundo. La luz de Cristo ilumina el mundo. La luz de Cristo ilumina el mundo. Él ilumina tus pensamientos. Él ilumina tus pensamientos. Él ilumina tus pensamientos. Él ilumina tu corazón. Ilumina, 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 ilumina. Él ilumina tu corazón. 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 Oh, busca al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Puede ser hallado aún. Busca al Señor. No cortes. No cortes. Busca al Señor. Busca al Señor. Aún puede ser hallado. Busca al Señor. Sé un pueblo adorador, sé un pueblo de búsqueda, sé un pueblo de búsqueda, sé un pueblo de búsqueda del Espíritu, sé un pueblo que busca. Sé un pueblo adorador. No importa lo que veas en el mundo. No importa si el mundo parece darse vuelta. No importa si todos quieren darle la espalda a Dios. No importa, tú no le des la espalda a Dios. Abre tus ojos y verás la mano de Dios. Abre tus ojos y verás la mano de Dios. Tus ojos solo verán al poder del Espíritu Santo. Tus ojos solo verán al profeta de Dios, al profeta enviado del Espíritu Santo, un profeta que se levanta entre los montes y del oriente al occidente y busca y camina y camina y camina, busca al Señor y llama. Gracias, Señor.
En Lucas capítulo 24, versículo 49. 24, 49. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Jesús les dijo que fueran a Jerusalén, que obedecieran y vendría sobre ellos un poder. No es tu poder, es el poder del Espíritu Santo. Dice que vendrá sobre tu vida un poder. Serás revestido desde lo alto. En Hechos 1, 4, 5 al 8 dice: oh Jesús, en ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Un hombre consagrado, un hombre nazareo, un hombre entregado que vivía en el desierto a la manera de Dios. Comía miel silvestre y langosta. Y él vivía en el desierto. No estaba preocupado por un departamento, ni por una camioneta 4x4, ni por un auto, ni por un trabajo. Él estaba ocupado para la obra de Dios y vivía 24 horas buscando a Dios. Ahora, yo te digo que no te preocupes por eso. No, todo hay que preocuparse, pero en el Señor. ¿Dios quiere que tengas tu casa? Sí. ¿Dios quiere que tengas tu auto? Sí, pero en la voluntad de Dios eso material pasa a segundo plano. Dios es lo único. Preocúpate por las cosas del reino, porque yo quiero tener zapatos del Evangelio que me lleven a predicar la palabra de Dios. Los zapatos del Evangelio, porque somos guerreros. Y como guerreros de Dios tenemos que estar disponibles para ir y pelear por el nombre de Jesús. Quiero que escuchen, mira. Tenemos los calzados del Evangelio. Con los zapatos del Evangelio. ¿Qué dice? ¿De qué? ¿A quién? ¿Qué le pido a Dios? Grito. Siempre me quedo firme. ¿Qué sucede? Porque ¿a quién tengo? ¿Qué soy? Dice, somos guerreros. Y tengo que ponerme la armadura de Dios. Dice, siempre me quedo firme. Cuando yo siempre me quedo firme, como aquí dice aquí la palabra en Efesios, ponerme toda la armadura completa, ahí podré resistir al diablo. Y ahí podré quedarme firme. Y entonces el enemigo no me tumbará, no me tirará, o me va a tirar, pero Dios me levantará. ¡Aleluya! Aquí en Hechos 1:8, Hechos 8, el Señor manda a su pueblo a que le busque. Me voy para Juan, ahí está. Aquí en 1:8. El Señor mandó a sus discípulos a buscar al Señor a Jerusalén, a orar. Y dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué dice? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ahí recibirán
poder. Por eso no es en tu poder, es en su poder. No es en tu fuerza. Decir, no es en mi fuerza. Es en la fuerza de Dios. Amén. Él es el que pelea las batallas. Gloria al Señor. Sigue diciendo aquí el 1:4. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen. ¿Qué dice? Esperen la promesa de Dios. Pero dice, aunque venga el día malo, yo voy a esperar en las promesas ¿de quién? De Dios. Sino que les dijo, esperen las promesas del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Señor no solo pelea nuestras batallas y las pelea Él, sino que está dentro nuestro. Y Él peleará nuestras batallas para siempre, hasta el día que nos toque morirnos e irnos de esta tierra. Dice, Él estará por los siglos de los siglos. Amén. Dice, estaré con ustedes siempre. Aleluya. No me digas que no es una promesa preciosa y poderosa de Dios. ¿Crees esa promesa? Entonces hay que hacer algo. Gloria a Dios. Porque creemos. Yo aplaudo porque creo. Estoy feliz porque creo. Aquí en el 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Porque, ¿qué pasa con el mundo? No lo ve, no lo conoce. Pero ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Aleluya. Por eso le conocemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso en Santiago 4:7 dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Pero dice, sométanse a Dios, opónganse al diablo. Es decir, me opongo al mundo, me opongo al pecado de mi hijo, me opongo al pecado de mi sobrino, me opongo al pecado de aún mi familiar. ¿Lo quiero a mi familiar? Sí, pero no quiero su pecado en mi casa. No quiero su pecado. Quiero que él sea salvo para alabar al Señor. Eso es oponerme, eso es resistir al diablo, es echarlo fuera de mi casa y de mi familia y de mis pensamientos. Resístanlo, sométanlo a Dios, resistan al diablo y él huirá. Aquí vamos a Zacarías 4:6. Zacarías, el último libro. Pasamos. Zacarías. Aquí. Bien. Zacarías 4:6. Malaquías, ahí. El anteúltimo libro, recuerda. 4. Es la palabra del Señor. Yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice, no actúo por medio de una fuerza ni un ejército, o sea, no actúo por medio de aún un ejército enorme, no actúo por medio de eso, actúo por medio del Espíritu Santo. Otra versión dice, esta es la palabra de Jehová, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Para ir terminando, Dios puso en mi corazón otros discípulos de Dios. Uno de ellos fue Sansón, aquí en Jueces 16, sí. Jueces 16, 28 al 29. Sansón era un nazareo. Fue un hombre escogido por Dios. Él no bebía vino y tenía que tener el pelo largo. Esa era lo que Dios había dicho y él se había consagrado. Desde chiquito su familia lo entregó a Dios. Este hombre amaba a Dios, pero se descarrió, entró en pecado, así como sucedió con David, uno del pecado que tuvo con Betsabé en adulterio y asesinato de su esposo. Él cayó, pero él se levantó porque se arrepintió y buscó a Dios, reconoció su pecado. Sansón también había caído en pecado y tanto cayó en pecado que fue capturado por sus enemigos, los filisteos, cuando Dios le había dicho que él los iba a vencer. Pero así es cuando vos, hermano, y yo no buscamos a Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios dice, ellos caerán ante tus pies. Pero cuando yo busco al diablo y no a Dios, entonces el diablo tiene autoridad. Y en vez de que mis enemigos sean vencidos, yo soy vencido por mis enemigos. Y ahí es cuando caemos contra ellos y caemos en cárceles espirituales, que solo el poder del Espíritu Santo puede sacarnos de allí. Pero aquí él en el 28-29 dice, en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, Sansón asió las dos columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo y apoyándose con las dos manos sobre ambas columnas, echó sobre todo su peso sobre ellas. ¿Y qué pasó? El templo cayó y todos murieron. Él también murió con sus enemigos. Pero en ese último momento aún él clamó ¿a quién? ¿A quién volvió a buscar? A Dios. Y Dios en ese momento le devolvió su fuerza para que él cumpliera su propósito. Pero se extravió. Nosotros no tenemos que extraviarnos al mundo y al pecado. Sigue Jueces 6, 12, 14, 16. Aquí todo el 6 cuenta la historia de otro juez del pueblo de Dios llamado Gedeón. No lo voy a leer tampoco por falta de tiempo, pero anótatelo y léelo en tu casa. Completo. Y mira cómo Dios llama a Gedeón y como yo humanamente digo, la paciencia que le tiene a Gedeón. Porque Gedeón le pide un par de pruebas al Señor y Dios le concede todo. Dios no tiene mucha paciencia muchas veces. Pero aquí en el verso 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque es un hombre valiente y aguerrido. Amén. Así tenemos que ser nosotros, valientes y aguerridos. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esta misma fuerza que demuestras vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? ¿Quién nos envía? Y si Dios nos envía, entonces las cosas saldrán bien. En el 16 le dice, el Señor le dijo, confía en mí porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. ¿Quién estaba? Dice, yo estoy contigo. Y aquí en el 34 dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste hizo sonar el cuerno, los abiezeritas se le unieron. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo. Cuando el propósito de Dios está en tu vida, van a venir las herramientas y Dios te enviará lo que Él tiene que usar. No fue por Gedeón que vinieron esos hombres, fue por el poder del Espíritu Santo. Y aquí Gedeón
Solo fue a pelear con 300 hombres. Primero eran un montón de hombres. Y Dios fue escogiendo como Él quiso, a su manera. Si uno bebía de una manera, ese quedaba. Los demás fueron a su casa. Porque no va a vencer por el número. No es con ejército. Es como yo quiero. Y todo el capítulo cuenta cómo empezó con uno en el campamento que tuvo un sueño, que veía que eran derrotados. Y una manera utilizó, el Señor no usa la manera que nosotros queremos. Ellos tuvieron que hacer ruido, romper cántaros. Los ruidos hicieron que entrara confusión y que se mataran unos a ellos. ¿Es a tu manera? Si alguien te persigue, déjalo en las manos de Dios. Deja, porque Dios se va a encargar, te lo aseguro. Ay, Dios, Dios me habló tanto y ya tenemos que ir terminando. Otro varón de Dios fue Moisés. Anótate los versículos. Éxodo 3, 11, 12. Éxodo 3, 10, 17. El Señor se le presentó en una zarza a Moisés y dice que Él le llamaba en Éxodo. Dice, yo soy el que soy, y le mostró también señales. Pone tu mano debajo de tu muslo. Cuando salió esa mano, salió toda blanca, toda enferma. Vuélvela a meter y salió sana. Muestra tu vara, tírala al piso, se convirtió en serpiente. Agárrala de la cola y volvió a ser su bastón. En un momento Moisés empezó a presentar excusas porque él no quería ir. Parecía que no, porque decía, pero yo no puedo, pero ¿quién te llama? Le decía a Dios, yo te llamo. Si yo te llamo, entonces todo saldrá bien. Y en un momento él dijo, no, manda otro. Y ahí cuando el Señor se enojó, le dijo, porque él era torpe al hablar. Por eso dice el Señor, no importa tu edad, yo te llamo. No importa si no sos perfecto, yo te llamo. ¿Acaso no está tu hermano Aarón allá que ya le dije? ¡Anda! Y con el poder del Espíritu liberó a Israel. Y hizo señales tremendas. Hermano, todo lo que sucedió fue real. Tienes que amar la Biblia. Tienes que creer, porque esto no fue un cuento de hadas. Fue algo que pasó. Aún hay pruebas científicas aún de los carros del faraón en el mar, que ahí están sus cadáveres. Gloria a Dios. Por último, otro ungido de Dios fue Elías. Estaban los seguidores de Baal dando vueltas, bailando, danzando, cortándose con cuchillos, y no podía hacer que Baal desasiera a descender fuego. Y el profeta se les burlaba y le decía, estará dormido. Así son los dioses que nos hacemos nosotros. No es solo Dios de metal, de madera, una estatua, que eso no te escucha, Ni hacer un Dios a alguien que vos querés o tu trabajo mismo tampoco te va a escuchar. ¿Qué pasó? Elías también hizo algo lleno de agua, o sea, cosas imposibles para el ojo humano, pero no imposibles para Dios. Y él dijo al Señor, ¿y qué pasó? Descendió fuego y consumió todo. Y ahí el pueblo de Dios dijo, alabemos al Dios que vive.